Telefónica, en este caso vamos a hablar con María José Pesecutri, la directora de la UADA, para saber, para que nos cuente qué es lo que sabe acerca de la posibilidad de los doping positivos por el lado de River. María José, ¿cómo le va? Somos Pablo González y Fernando Lavecchia. ¿Cómo está? Con mucho gusto, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos puedes contar hasta ahora? Bueno, los estaba escuchando, escuché la última parte de la entrevista con el doctor Osvaldo Pangracio, Sí. que es el presidente de la Comisión Médica de Conmebol, y lo que coincido es que es muy importante la educación y que haya información sobre el tema de qué es lo que se puede tomar y qué no. Está bien. Y en cuanto a lo que se puede saber hasta ahora sobre los posibles doping positivos por el lado de River, ¿usted tiene alguna información concreta, real? Nosotros, este es un proceso que debe ser confidencial, en alguna medida se ha filtrado la información porque ya está en la prensa, como bien dijiste, los nombres de los jugadores, y en realidad la Agencia Mundial Antidopaje, la UADA, lo que hace es, cuando se termina todo el proceso de la gestión de un resultado, o sea, cuando hay un resultado analítico adverso, pasa todo el proceso de audiencia, de eventual sanción y publicación de esa sanción, la UADA luego revisa que esa sanción eventual haya sido de acuerdo al Código Mundial Antidopaje, y en el caso de que no lo sea, nosotros apelamos la sanción. Creo que está bueno aclarar dos cosas, que es la primera, que desconozco dónde se hicieron los análisis, supongo que en laboratorio acreditado por UADA, ¿correcto? Sí. Bien. Y bueno, si el laboratorio estuvo acreditado por UADA, la UADA tiene la información. ¿Y cuál es la sustancia? ¿Ustedes tienen esa información? No, todavía no tenemos la información, pero se habla de un diurético. Y esto es exactamente lo que íbamos a preguntar, o lo que me está dando pie como para preguntar ahora. A ver, el diurético es hoy por hoy la sustancia en boga en el fútbol argentino. Cada control antidoping positivo que salta, aparece esta sustancia. ¿Qué es un diurético en tal caso y para qué sirve? Bueno, el diurético está prohibido, está en la categoría de las sustancias S5 de la lista de sustancias prohibidas, que se llaman agentes enmascarantes, entre otras, ¿no? Y bueno, puede tener diversos usos, básicamente justamente para, ¿cómo puedo explicarme? Para disimular para tapar alguna otra o no. Pero en realidad una cosa que es importante, porque me han preguntado de otras radios y de otros lugares, y no sé si la información es así o no, pero es muy importante tener claro, porque están hablando de que se analizó en el laboratorio de UCLA. No sé si la información es real o no, porque como le digo, tenemos que esperar al final de todo este proceso para poder dar realmente una opinión, pero en el caso de que sea así, también es importante saber que los laboratorios tienen sus resultados válidos hasta el día en que son eventualmente suspendidos. O sea, si la pregunta es, ¿esto es válido o no?, la respuesta es válido, porque estas muestras se analizaron antes del día de ayer. Quiero volver un segundo con el tema diurético. O sea, el diurético claramente no es una sustancia que ayude al rendimiento deportivo, a mejorar el rendimiento deportivo, pero sí podría llegar a cubrir alguna otra sustancia que se pueda ingerir y que sí lo haga. Por eso es que se denomina una sustancia prohibida, se la pone dentro de las sustancias prohibidas. Claro, porque puede ser lo que se llama un agente enmascarante. Pero está justamente dentro de la categoría de sustancias prohibidas, dentro de las sustancias específicas en la lista de sustancias prohibidas, y también definidas en la categoría S5. Si es que esa fue la sustancia, que es lo que tengo entendido, según le he leído en la prensa, no tenemos ninguna información oficial al respecto. No, oficial no hay nada, pero bueno, habitualmente esto es lo que sucede, y desde River se dice esto. María José, ¿puede ser que el segundo control, la confirmación dé negativo después de un primer control positivo? ¿Puede pasar esto? Bueno, hay un 1% de probabilidad. En el 99% de los casos la muestra B confirma la A. Sí, es lo que ha pasado siempre. Claro, la muestra B no siempre es obligatoria, es a pedido del deportista. Puede pedirla o no, o puede simplemente quedarse con el resultado de la muestra A. Sí, en estos casos, en el caso de los futbolistas, se hace siempre un segundo control, y es habitualmente, como usted dice, que suelen dar positivo lo mismo el primer control o el control A que el control B. Así que, bueno, está bien lo que
los detalles que nos estaba dando sobre este tipo de sustancias. Y entonces, ¿ustedes cuándo serían informados al respecto? Esto es un proceso donde la autoridad de control, que en este caso entiendo que es la Conmebol, hará el procedimiento según las normativas del Código Mundial Antidopaje. O sea, en el caso de que sea un resultado analítico adverso confirmado, seguirá el procedimiento, que es la eventual apertura de la muestra B, que lo confirme o no. Luego, primero chequear que no haya habido en ese proceso de toma de muestras ninguna desviación al estándar internacional de controles que regula cómo debe ser el procedimiento de la toma de la muestra, que generalmente se hace por un oficial de control del dopaje, siguiendo todas las normas, se controla que en el laboratorio esté todo bien, y luego que se determina que no ha habido ninguna desviación a ninguno de los estándares internacionales, entonces se cita un panel disciplinario que es el que se encarga de llevar adelante la audiencia y el estudio de todo el caso. Eventualmente se cita al deportista a una audiencia, el deportista tiene derecho a un juicio justo, como lo define el artículo 8 del Código Mundial Antidopaje, y luego eventualmente se da una sanción o no, pero corresponde a ese tribunal disciplinario independiente en llevar adelante el procedimiento. Cuando esto termina, todo eso se comunica a la Federación Internacional, en el caso del fútbol es la FIFA, en el caso de otros deportes a la Federación Internacional. Estoy hablando en términos generales como es el procedimiento y aplica lo mismo para el fútbol y para todos los deportes. Claro. Y al mismo tiempo que se comunica a la Federación Internacional, se le comunica a la UADA. La UADA lo que hace es recoger toda esa información, ese archivo con toda la documentación, donde ve cómo se llevó adelante el proceso, cómo fue la audiencia, qué fue lo que se dijo, qué elementos de prueba existen, y controla que la eventual sanción o no que se haya dado a ese deportista esté de acuerdo a los lineamientos del Código Mundial Antidopaje. Esa es nuestra función. O sea, que en el mundo todos los deportistas tengan el mismo derecho, el mismo tratamiento frente a una eventual infracción a una norma antidopaje. María José, en general, ¿la UADA recomienda que no se consuman este tipo de complejos vitamínicos? Somos muy cuidadosos con el tema de los suplementos. Es un tema muy vidrioso, es un tema que los suplementos en su elaboración no siempre está regulada. Hay mucha venta que está en internet, que no se regula, como le decía. Muchas veces los suplementos en la propia etiqueta no dicen todo lo que contiene. Depende del país cómo es la regulación con respecto a los suplementos. Entonces es un tema muy, muy complejo. O sea, en general la respuesta es no, pero es a riesgo del deportista y de su equipo médico el tomarlos o no. Y bueno, y se entiende que con una nutrición adecuada, con un entrenamiento adecuado, con un descanso adecuado, el deportista no necesitaría de ninguna suplementación adicional para un buen rendimiento. Sí, igual habrá que decir, María José, que esto es habitual en los planteles de fútbol argentino. Sí, además, claro. De hecho, he escuchado por allí que hay jugadores de River que actuaron hace 20 años y que ya admiten, ¿sí?, que les habían dado o que les dan complejos vitamínicos, no solamente en River, y no solamente en River, en los planteles de fútbol argentino habitualmente esto se da, hay que tener demasiado cuidado, quizás hay que hacer algún control cada vez que uno tiene que dar algún complejo de este tipo, a resguardo de lo que pueda pasar. Le agradecemos mucho esta comunicación, ¿sí? Bueno, esté a la orden y que tengan una muy buena tarde. Gracias.